Hola, hola, buenos días. Bienvenidos al devocional del día de hoy. Estamos en el día 252 y el devocional de hoy se llama Ganar la batalla espiritual. Dice lo siguiente: una imagen trágica es inolvidable. Al igual que muchas personas, lloré hace 2 años al ver la foto del pequeño cuerpo de Aylan Kurdi, de 3 años de edad, revolcado en la costa de Turquía. Se habría ahogado junto con su hermano y su madre, mientras su familia huía de la guerra en Siria. Una de las mayores causas de la actual crisis europea de refugiados es la guerra. Más de 200.000 personas han muerto en la guerra civil en Siria durante los últimos 5 años. El Daesh asesinó en Irak a miles de personas inocentes, muchas de ellas cristianas, y desplazó a decenas de miles de personas de nuevo. También muchas de ellas cristianas. Estas atrocidades son casos extremos y horribles de una violencia que siempre ha tenido lugar en todos los niveles de la sociedad. Como leemos en The Message, hermano contra hermano, prójimo contra prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino, anarquía y caos y matanza. Vemos los horrores de la guerra en los medios de comunicación prácticamente todos los días. Vivimos en un mundo que está constantemente desarrollando armas aún más terribles para la guerra física. Estas armas tienen el poder de mutilar, matar y destruir, pero esta guerra no es puramente física. Los problemas que la originan, como lo reconoce mucha gente de la política y de los medios de comunicación, son profundamente morales y espirituales. Igual que la guerra física es un problema global serio, así también lo es la guerra espiritual, según el apóstol Pablo. Es una guerra que no se ve, pero es igual de real. El gran predicador galés, el doctor Martin Lloyd-Jones, dijo una vez: no hay tergiversación más burda o grande del mensaje cristiano que aquella que lo describe como algo que ofrece una vida sin batallas ni luchas. Tarde que temprano, todo creyente descubre que la vida cristiana es un campo de batalla y no un campo de juego. En esta batalla estamos llamados a no ser vencidos por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Se nos dan las armas con las cuales ganar la batalla. Pablo escribe: aunque vivimos en el cuerpo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Cuáles son estas armas? ¿Cómo las usas? Salmo 106 del 16 al 31. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. En el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el que estaba consagrado al Señor. Se abrió la tierra y se tragó a Datán, sepultó a los seguidores de Abirán. Un fuego devoró a ese grupo, las llamas consumieron a los malvados. En Horeb hicieron un becerro, se postraron ante un ídolo de fundición. Cambiaron a quien era su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron del Dios que los salvó y que había hecho grandes cosas en Egipto, milagros en la tierra de Cam y maravillas asombrosas junto al Mar Rojo. Dios amenazó con destruirlos, pero no lo hizo por Moisés, su escogido, quien se puso ante él en la brecha e impidió que su ira los destruyera. Despreciaron una tierra apetecible, no creyeron en la promesa de Dios, murmuraron en sus tiendas de campaña y no obedecieron al Señor. Por tanto, él juró solemnemente con su mano en alto contra ellos para hacerlos caer en el desierto, para hacer caer a sus descendientes entre las naciones y dispersarlos entre los países. Se sometieron al yugo de Baal Peor y comieron sacrificios a los muertos. Provocaron la ira del Señor con sus malas acciones y les sobrevino una plaga. Pero Finés se levantó e intervino, y la plaga se detuvo. Esto se le acreditó como un acto de justicia para siempre por todas las generaciones. Vamos a ver el comentario a esta primera lectura. Dice: el arma de la oración. El salmista recuerda el liderazgo y el ministerio de Moisés.
Algunos eligieron envidiar la forma tan poderosa en que Dios usó a Moisés y Aarón. En el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón. La respuesta de Moisés no fue buscar venganza, sino más bien orar por ellos. Él se puso ante Dios en la brecha e intercedió por ellos. En el relato del Éxodo 32, del 11 al 14, vemos cómo por el poder de la oración es posible cambiar el curso de la historia. Fines fue otro que intervino en el nombre del pueblo. Su intervención debió provenir de su fe. Aquí se nos dice que al igual que ocurrió con Abraham, se les acreditó como un acto de justicia. El arma poderosa de la oración está a tu disposición. Ora por tu familia, amigos y todos aquellos por quienes el Espíritu te inspira a orar. Ponte en la brecha e intercede en nombre de otros. Como Jeremy Jennings dice al final de cada reunión de oración de nuestra iglesia, HTV, gracias por orar. Has marcado la diferencia. Oramos, Señor, gracias por el poder de la oración de intercesión. Hoy quiero ponerme en la brecha e interceder por... Y aquí tú puedes mencionar a aquellas personas por las que te gustaría orar. Segunda a los Corintios 10, del 1 al 18. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Por la humildad y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. También estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. No me avergüenza jactarme más de la cuenta de la autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito estando ausentes, lo somos con hechos estando presentes. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse con unos con otros, no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe gradualmente para poder predicar las buenas noticias más allá de sus regiones sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel quien recomienda el Señor. Vamos a leer el comentario o el devocional de esta lectura. El arma del Evangelio. Tu mente es un campo de batalla. Tus pensamientos están en la raíz de tus palabras y acciones. El diablo busca establecer caballos de Troya en tu mente. Pablo sabía que en el centro de batalla espiritual está la batalla por la mente. En un sentido, cada uno de nosotros se encuentra librando una batalla espiritual individual que se da dentro de nuestra propia mente.
Esta es una batalla diaria para resistir la tentación de los pensamientos equivocados y apresar cada pensamiento para obedecer a Cristo. Aunque aquí Pablo alude a la batalla individual de la mente, él estaba pensando principalmente en algo un poco diferente. Había una batalla cultural en marcha, una batalla de ideas, filosofías y visiones del mundo. Pablo participó activamente en aquella batalla para vencer esas ideas, filosofías y cosmovisiones contrapuestas para así encauzarlas a la obediencia a Cristo. En palabras de The Message, Pablo nos dice, el mundo no tiene principios, allí afuera están todos contra todos. El mundo no lucha justamente, pero no vivimos ni luchamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestro oficio no son para el comerciar con ellas o la manipulación, sino para demoler toda esa cultura masivamente corrupta. Utilizamos nuestras herramientas poderosas de Dios para aplastar filosofías deformadas, derribar barreras erigidas contra la verdad de Dios, ajustando cada pensamiento, emoción e impulso a la estructura de vida modelada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para limpiar el terreno de cada obstrucción y construcción, vidas de obediencia en la madurez. Las armas que Pablo usa tienen poder divino para derribar fortalezas. Su poder proviene de pertenecer a Cristo y el Señor mismo le ha dado autoridad. Me parece alentador que algunas personas dijeran de Pablo, en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Sin embargo, Pablo señala, al estar en todo esto comparado y calificado y compitiendo, no se enteran de nada, perdón. Las comparaciones son corrosivas, una de dos, o te fastidian llevándote al orgullo o te llevan a la desesperación. No te compares con otros cristianos, no compares tus dones con sus dones, tu éxito con su éxito. Todos estamos en el mismo bando. Debemos tratar de ayudarnos, amarnos y animarnos unos a otros mientras luchamos la batalla espiritual juntos. Gracias a Dios, no tienes que mostrarte como alguien espectacular, ni tienes que ser un comunicador excepcional para predicar el Evangelio. El poder de Pablo proviene del Evangelio de Cristo. Su deseo era predicar el Evangelio a personas que nunca lo habían oído. En última instancia, en el mensaje de Cristo, es el mensaje de Cristo el que cambiará tu cultura. Es el mensaje más poderoso del mundo que cambia vidas, culturas y cambia el mundo. Por ejemplo, cada vez que le hablas a un amigo acerca de Jesús, lo invitas a la iglesia o lo llevas a Alfa, estás tomando parte en la batalla espiritual con la poderosa arma del Evangelio. Romanos 1:16. Oramos, Señor, ayúdame a tomar el control de todo pensamiento para que te obedezca y dame el coraje de usar la poderosa arma del Evangelio para destruir todo caballo de Troya. Isaías 17:1-19:25. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: profecía contra Damasco. Miren a Damasco, ya no será una ciudad, será convertida en un montón de escombros. Abandonadas quedarán las ciudades de Aroer, serán pastizales donde los rebaños comerán sin que nadie los asuste. Efraín perderá la ciudad fortificada, Damasco se quedará sin realeza. El remanente de Aram será como la gloria de los israelitas, afirma el Señor de los ejércitos. En aquel día se debilitará la gloria de Jacob y se consumirá la gordura de su cuerpo. Será como el segador que recoge la mies y cosecha el grano con su brazo. Será como cuando se recoge el grano en el valle de Refayim, pero quedarán algunas uvas como cuando se golpea el olivo y 2 o 3 aceitunas que se quedan en las ramas más altas, y tal vez 4 o 5 en todas las ramas del árbol, afirma el Señor, el Dios de Israel. En aquel día buscará el pueblo a su hacedor, fijará la mirada en el Santo de Israel. Ya no se fijará en los altares, que son obra de sus manos, tampoco volverá la mirada a las imágenes de Aserá ni a los altares de incienso que sus dedos fabricaron. En aquel día,
Las ciudades fortificadas que fueron abandonadas por causa de los israelitas serán como lugares abandonados que se convierten en bosques y matorrales. Todo será devastado. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por eso, aunque siembres las plantas más selectas y plantes vides importadas, aunque las hagas crecer el día que las plantes y las hagas florecer al día siguiente, en el día del dolor y de la enfermedad incurable, la cosecha se malogrará. Ay del rugido de muchas naciones, braman como brama el mar. Ay del clamor de los pueblos, su estruendo es como aguas caudalosas. Aunque esos pueblos braman como aguas encrespadas, huyen lejos cuando él los reprende, arrastrados por el viento como la paja de los cerros, como el polvo con el vendanal. Al atardecer vendrá el terror repentino y antes del amanecer dejarán de existir. Tal es el destino de quienes nos despojan. Eso les espera a quienes nos saquean. Isaías capítulo 18. Hay de la tierra de zumbantes langostas más allá de los ríos de Cus, que por las aguas del río Nilo envía emisarios en barcas de juncos. Vayan, veloces mensajeros, a una nación de gente alta y de piel brillante. A un pueblo temido por doquier, a una nación agresiva y dominante, cuya tierra está surcada por ríos. Cuando sobre las montañas se alcance la bandera y suene la trompeta, fíjense, habitantes del mundo, escuchen, pobladores de la tierra. Así me dijo el Señor. Desde mi morada miraré tranquilo, como los candentes rayos del sol, como las nubes de rocío en el calor de la vendimia. Porque antes de la vendimia, cuando la flor se cae y madura la uva, se podarán los retoños y se arrancarán de raíz las ramas. Todos ellos quedarán abandonados a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Durante el verano serán el alimento de las aves de rapiña, durante el invierno de todos los animales salvajes. En aquel tiempo, ese pueblo de alta estatura y de piel brillante, ese pueblo temido por doquier, esa nación agresiva y dominante cuya tierra está surcada por ríos, llevará ofrendas al Señor de los ejércitos. Se las llevará al monte Sión, al lugar donde habita el nombre del Señor de los ejércitos. Isaías capítulo 19. Profecía contra Egipto. Miren al Señor, llega a Egipto montando sobre una nube veloz. Los ídolos de Egipto también tiemblan en su presencia. El corazón de los egipcios desfallece en su interior. Incitaré a Egipto contra Egipto, luchará hermano contra hermano, amigo contra amigo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Los egipcios quedarán desanimados y consultarán a ídolos, a los espíritus de los muertos, a las médiums y a los espiritistas, pero yo frustraré sus planes. Entregaré a los egipcios en manos de un amo cruel, un rey de mano dura los gobernará, afirma el Señor de los ejércitos. Se agotarán las aguas del Nilo, árido y reseco quedará el lecho del río. Apestarán los canales y bajará el nivel de los arroyos de Egipto hasta dejarlos completamente secos. Las cañas de los juncos quedarán marchitos. A orillas del Nilo, en la desembocadura del río, la vegetación perderá su valor. Todos los sembrados junto al Nilo quedarán asolados, dejarán de existir, gemirán y se lamentarán todos los pescadores, los que lanzan anzuelos en el Nilo, desfallecerán los que echan redes en el agua, quedarán frustrados los que trabajan el hilo de lino peinado, perderán la esperanza los tejedores de lino fino, quedarán desalentados los fabricantes de telas, todos los asalariados se llenarán de angustia. Los oficiales de Zoán no son más que unos necios, los consejeros más sabios dan a Faraón consejos insensatos. ¿Cómo se les ocurre decirle, yo soy uno de los sabios, discípulo de los antiguos reyes?
¿Dónde quedaron tus sabios que te muestren y te hagan saber lo que el Señor de los ejércitos ha planeado contra Egipto? Los oficiales de Zoán se han vuelto necios, los líderes de Memphis se dejaron engañar. Las piedras angulares de sus pueblos han hecho que Egipto pierda el rumbo. El Señor ha infundido en ellos un espíritu de desconcierto. En todo lo que hace Egipto, le han hecho perder el rumbo. Como un borracho en su vómito, Egipto se tambalea. Nada puede hacerse por Egipto, sea cabeza o cola, palmera o junco. En aquel día los egipcios se volverán cobardes, se estremecerán de terror ante la mano amenazante que el Señor de los ejércitos agita contra ellos. La tierra de Judá será un espanto para los egipcios, por causa de lo que el Señor de los ejércitos está planeando contra ellos. La sola mención de Judá llenará de espanto a los que oigan este nombre. En aquel día habrá en Egipto 5 ciudades que hablarán el idioma de Canaán y que jurarán lealtad al Señor de los ejércitos. Una de ellas se llamará Ciudad del Sol. En aquel día habrá un altar para el Señor en el corazón mismo de Egipto y en su frontera un monumento al Señor. Esto servirá en Egipto de señal y testimonio del Señor de los ejércitos. Cuando ellos clamen al Señor por causa de sus opresores, Él les enviará un Salvador y defensor que los librará. De modo que el Señor se dará a conocer a los egipcios y en aquel día ellos reconocerán al Señor. Los servirán con sacrificios y ofrendas de grano. Harán promesas al Señor y se las cumplirán. El Señor herirá a los egipcios con una plaga y aún hiriéndolos los sanará. Ellos se volverán al Señor y Él responderá a sus ruegos y los sanará. En aquel día habrá un camino desde Egipto hasta Asiria. Los asirios irán a Egipto y los egipcios a Asiria, y unos y otros adorarán juntos. En aquel día Israel será, junto con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra. El Señor de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito sea Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Vamos a leer el devocional. Dice lo siguiente: el arma de la unidad. El próximo año en la Conferencia de Liderazgo 2018 tendremos el privilegio de acoger a miles de líderes cristianos en todo el mundo. Hay algo muy poderoso en reunir en adoración y unidad de propósito a líderes de unos 100 países. El profeta Isaías prevé este tipo de unidad. Continúa profetizando contra aquellos que se olvidan o se olvidaron de Dios y del don de su salvación. Declara el juicio de Dios contra Damasco, Cus y Egipto. Sin embargo, nuestro pasaje termina hoy con una nota de esperanza. En aquel día habrá un altar para el Señor en el corazón mismo de Egipto. Esto servirá en Egipto de señal y testimonio del Señor Todopoderoso. Cuando ellos clamen al Señor por causa de sus opresores, Él les enviará un Salvador y defensor que los librará. De modo que el Señor se dará a conocer a los egipcios y en aquel día ellos reconocerán al Señor. Ellos se volverán al Señor y Él responderá a sus ruegos y los sanará. Continúa diciendo que los egipcios y los asirios, los iraquíes de hoy en día, adorarán juntos. Ya no serán rivales, egipcios y asirios adorarán juntos. La conversión de los gentiles parece haber sido profetizada por Isaías. Él ve un tiempo en que otros, además del pueblo de Israel, se voltearán al Señor. Dios oirá sus oraciones y los sanará. Las personas de diversas naciones adorarán al Señor juntas. Esta unidad traerá gran bendición. Prevé un tiempo en el que el pueblo del Señor de Egipto, Irak e Israel se unirán en adoración. Vemos una manera en la que esta profecía se cumple cuando los cristianos de aquellas naciones y otras se reúnen en adoración. Sin embargo, también podemos orar y agradar al Señor en que aquellas profecías se cumplan plenamente. Cuando una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas adorarán juntos ante el trono de Dios. Apocalipsis 7:9. Oramos: Señor, gracias por el poder de las armas que nos has dado para la batalla espiritual. Al unirnos para orar y proclamar el Evangelio, que podamos ver tu victoria en nuestras vidas y en nuestra sociedad en el nombre de Jesús. Pipa añade, 2 Corintios 10:1,
Yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo que según dicen soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Ciertamente puedo identificarme con esto. Es muy alentador que Pablo se sintiera intimidado al tener que confrontar a la iglesia de Corinto. Una carta constructiva puede ser útil, pero disparar mensajes de correo electrónico puede ser peligroso. Muy bien, hasta aquí llega la lectura de hoy. Recuerda que puedes meditar y orar alguna palabra que te haya tocado tu corazón de este devocional y también lo puedes compartir con alguien que consideras que le puede ser de bendición. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga. Hasta mañana.